Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Linkworks. En la anterior conexión habíamos realizado los 3 tests de clientes para el index de clientes. En la conexión de hoy vamos a continuar con los tests y en este caso vamos a hacer los tests de que guarda un cliente en la base de datos. Vamos al código y bueno, antes de que se me olvide, nos vamos a ir al archivo de migración de cliente. Porque aquí pusimos que el campo observaciones era de tipo string, pero un campo observaciones suele tener más de 255 caracteres, entonces lo vamos a poner como campo text para que haya espacio suficiente para las observaciones. Y ahora ya nos vamos a los test de clientes y vamos a hacer un test de que guarde el cliente en la base de datos, ¿no? Entonces vamos a decirle que puede guardar un cliente y solamente en el caso de que sea administrador. Únicamente los administradores pueden guardar clientes en la base de datos. De acuerdo. Entonces, bueno, lo primero es definir qué datos vamos a guardar en la base de datos, qué datos vamos a guardar en el cliente. Vamos a crear una variable que podemos llamar postData, donde aparezca pues un array con los datos que vamos a mandar por JSON. Como hemos comentado, pues sería el email y vamos a crear un email con faker, ¿vale? Entonces utilizaríamos la función fake email, ¿vale? Vamos a copiar para mayor rapidez esta línea y además del email mandaríamos el nombre, el apellido, el teléfono y las observaciones, como hemos comentado. Entonces, bueno, esto sería nombre, que en fake sería first name, luego el last name, en faker sería last name, en camel case, telephone es como se llama el campo en la base de datos, en faker sería phone number y observaciones. Bueno, podemos poner simplemente una frase de faker. Vale. Bien, una vez creados la variable con los datos que vamos a mandar por JSON, lo que tendríamos que hacer primero, como estamos diciendo que sería un administrador únicamente el que lo pueda guardar, pues vamos a primero a loguearnos como administrador con la función de ayuda que hemos creado y luego mandamos un JSON por post y la URL, como ya nosotros hemos creado en las rutas API, hemos creado un resource, ya vienen todas las rutas, incluida la de store. Entonces, bueno, esa ruta empieza por API y luego es clients y luego manda con la ruta pues lo que nosotros queramos mandar, el array con el JSON con todos los datos. En este caso mandaríamos todos los datos que están en la variable postData. Vale. Entonces, lo que queremos es hacer un assert de que el estado que devuelva sea 200. Vale. Vale, una vez que nos hemos asegurado que el estado que devuelve es 200, pues vamos a ir a la base de datos a sacar el último cliente que haya en la base de datos. Vale, con esta línea
sacamos el último cliente. Como estamos haciendo todo el tiempo refresh database, aquí lo podemos ver otra vez, que estamos todo el tiempo haciendo refresh database, vacía la base de datos antes de cada test, pues el último cliente tiene que ser este que hemos mandado por post. Una vez hallado el último cliente, vamos a hacer comprobar que lo que ha guardado en la base de datos coincide con todos estos datos que hemos mandado. Y para ello lo podemos hacer con expect, es una función de PEST. Y además únicamente tenemos que escribir el modelo una vez y ya podemos valorar todo. Por ejemplo, vamos a valorar que el client user y que el rol sea, y para eso decimos to be, igual a cliente. Como nosotros hemos guardado un cliente, tenemos que asegurarnos que lo haya guardado con el rol de cliente. Bien, y ahora vamos a comprobar además de eso el email, el nombre, el apellido, el teléfono y las observaciones. Entonces, bueno, pues el email. Bueno, esto ya sería directamente aquí el nombre, porque tanto el campo rol como el campo email están en la tabla de usuario. Sin embargo, el campo nombre ya directamente está en la tabla de cliente. El campo last name también en la tabla de clientes directamente. El campo teléfono también. Y el campo observaciones. Vale, entonces, bueno, pues que el email sea igual a qué. En este caso era que el rol sea cliente, pero el email tiene que ser igual al email que hayamos enviado en esta variable. Entonces, bueno, que sea igual a postdata email. Vale, y así lo vamos a hacer con todos. El nombre que sea igual a lo que hemos enviado por postdata. El apellido lo mismo. El teléfono. Y las observaciones también. Vale, perfecto. Pues una vez que tenemos el test, en este caso estamos viendo que guarda un cliente solamente si es administrador. Mandamos un JSON con todos estos datos por post a esta URL. Tiene que devolver un status 200. Luego, después de haberlo mandado, vamos a la base de datos, cogemos el cliente y comprobamos que ha guardado correctamente todos estos datos en la tabla de clientes y en la tabla de usuarios. Entonces, bueno, una vez hecha esta prueba, vamos a ir a la terminal y hacer el test. Vale, aquí debemos tener algún error de sintaxis. A ver. De todas maneras, vamos a hacer una cosa y es meter en la función, igual que hicimos en esta función aquí, poner without exception handling para poder ver los errores con más detalle. Lo ponemos aquí al principio de la función y ya con eso repetimos el test. Bueno, nos da el mismo error. Vamos a ver dónde está el error aquí. Bueno, probablemente también fake no esté funcionando
porque tenemos que instalar el plugin de Pest para Fake. Vamos a ir haciendo eso para ya ir descartando errores. El plugin de Pest se instala con Composer, require, Pest, PHP, vale. Instalamos como dev. Vale, una vez instalado el plugin de Pest para Fake, vamos a importarlo aquí arriba. Vale, repetimos el test. Uy, hemos vuelto a instalar otra vez. Disculpad, vamos a repetir el test de nuevo. Bueno, nos da el mismo error. Eso es que tenemos un error de sintaxis, pero en cualquier caso ya hemos dejado instalado Pest, que eso nos hubiese dado error también. Sí, bueno, nos falta el punto y coma aquí al final. Vale, repetimos el test. Vale, y nos está diciendo que, claro, que el client controller estamos llamando a un método, porque claro, en la ruta de recursos nos manda al client controller a la función store, y eso no la hemos creado. Entonces, bueno, pues tenemos creada la función index, pero no tenemos creada la función store. Vamos a crearla. Recibimos el request. Vale. Entonces, bueno, aquí en esta función de store, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente crear un nuevo cliente. Y bueno, como sabéis, a mí me gusta más que la lógica de negocio esté en el modelo y no en el controlador. Entonces voy a crear unas par de funciones en el modelo para guardar el usuario, porque primero, como hay dos tablas involucradas aquí, una es la de usuario y otra es la de cliente, pues primero grabaríamos el usuario, le enviamos al modelo request, y una segunda función para ya guardar el cliente. También le mandaríamos request al modelo, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería lo que tendría el controlador. Estoy pensando que como tanto store como update, o sea, tanto guardar un cliente nuevo como actualizarlo, van a tener los mismos datos. Para no repetir el código, vamos a utilizar la función también para update. Y así no repetimos código. Entonces la llamaremos store or update. Vale, pues venga, repetimos el código, el test. Y bueno, pues nos dice que estamos llamando a una función en el modelo cliente que no hemos creado. Pues venga, vamos a crear store user, que es esta función de aquí. Y también ya de paso creamos esta otra en el modelo cliente. Vale, aquí en el modelo cliente teníamos esta función de getDataForIndex. Pues venga, vamos a crear las otras dos. Vale, store user hemos dicho. ¿Aquí qué recibimos? Bueno, pues recibimos el request desde el controlador. Vale, perfecto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en store user? Pues nada, crear un nuevo usuario.
y luego vamos a ir guardando los campos en la tabla de usuario. Bueno, como el campo name de usuario es obligatorio, aunque nosotros guardamos el name en el client, pues vamos a guardar aquí otra vez el mismo nombre que tiene en la tabla cliente, pues lo guardamos también aquí, porque es un campo que ya viene en Laravel por defecto y es obligatorio. Vale. Luego vamos a guardar el rol. El rol que está en la tabla usuario, hemos dicho que como estamos guardando un cliente, tiene que ser cliente. Vale. Luego el email. Y luego el password, que también es obligatorio. Vale, aquí, bueno, vamos a crear una contraseña al azar y luego ya, pues si el administrador quiere cambiarla más tarde, pues que la cambie, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a crear pues una cadena random de 15 posiciones. Pero claro, esto sería, digamos, sin hacer el hash. Luego a esto habría que hacerle el hash para que lo guarde hasheado en la base de datos. Vale. Vale, entonces ya sería guardar el usuario. Y luego, como el campo UserID tiene que tenerlo la tabla de cliente, pues vamos a decirle que el UserID del cliente, que en este caso es this, sea igual al UserID. ¿Vale? Venga, esta sería la función de usuario. Vamos a repetir el test, aunque, bueno, me imagino que ahora nos dirá que falta... Bueno, nos dice que no está importada la clase hash. Vamos a importarlo. Lo importa aquí arriba. Repetimos el test. No encuentra string. Bueno, vamos a importarlo aquí. Esta me parece que era de Illuminate. Vale. Vale, ya la tenemos aquí importada. Vamos a repetir el test. Ahí tengo una rata random. Repetimos el test. Y ahora ya sí nos dice que falta la otra función, la de store or update del cliente. Entonces, bueno, pues nada, vamos a continuar con la siguiente función. Que hemos dicho que es store or update, que nos va a valer tanto para hacer store como para hacer update y de esa manera no repetimos código. Vale, recibimos el request del controlador y ahora ya vamos a guardar todos los datos del cliente. El cliente lo creamos en el controlador aquí. Aquí hemos creado el cliente y aquí en el modelo lo único que vamos a hacer es guardar el resto de cosas, ¿no? Entonces, el nombre. Vale, y vamos a copiar para mayor rapidez. Necesitamos guardar también el apellido, el teléfono y las observaciones. Vale. Last name. Teléfono. Y las observaciones.
Vale, y ya simplemente pues sería guardarlo. Vale, pues venga, repetimos el test. Y ya, bueno, pues pasan los 4 tests. Ya tendríamos también este test que estamos comprobando que un administrador puede guardar un cliente en la base de datos. Y lo que hemos comprobado en el test es que todos los datos que hemos mandado han quedado guardados en la base de datos. Para terminar, como esto lo vamos a utilizar muchísimo, lo de crear los datos que vamos a mandar, que va a ser tanto para store como para update, y luego hacer un spec de todo esto y comprobar que se ha guardado esto que hemos mandado en la base de datos, lo vamos a utilizar en muchos tests, tanto pues si guardamos o cuando comprobemos las validaciones, cuando comprobemos que un cliente o un desarrollador no puede guardarlo. Lo vamos a utilizar tantas veces que sería repetir código un montón de veces. Entonces, para evitar eso, vamos a crear un par de funciones de ayuda aquí arriba. Para no repetir eso, esta parte de aquí y esta otra parte de aquí la vamos a poner en funciones de ayuda, ¿no? Esas funciones de ayuda, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en PEST. Podemos llamarla, por ejemplo, getClient post. Vale, entonces es una función para tomar los datos creados con Faker, pero que lo mismo, repito, para no repetir datos, tanto para post como para patch. Y así no duplicamos los datos. Vale. Venga, y en esta función lo único que hacemos es devolver este array de aquí. Vale. Devolvemos el array. A ver. Vale. Vale. Y luego creamos otra función que sea la de expect, que podemos llamarla, por ejemplo, lo mismo, que nos valga tanto para post como para patch. Entonces, expect client post and patch data. Lo único que vamos a hacer es el spec de todo esto. Entonces vamos a recibir dos cosas. Una, el modelo, que en este caso es modelo cliente, y los datos que hemos enviado por JSON. Y lo vamos a comprobar. Entonces, bueno, sería copiar esto que está aquí. Vale. Esto sería model y esto sería data. Ahora lo enviaremos así. Data, ¿vale? Entonces, o sea, enviamos el modelo y los datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enviarlo aquí con esta función. En lugar de esto, haríamos expect client and ¿y qué mandaríamos? Pues mandaríamos el client y el postdata. Es decir, que esta función a partir de ahora en todos los tests que hagamos nos va a valer para comprobar que
en el modelo cliente se ha guardado estos datos que hemos enviado por JSON y comprobaría todos los datos, ¿no? Aquí hay algo que no coincide, expect client and patch data. A ver. Claro, bueno, también es post. Vale. Y en esta otra función de aquí, pues el post data será igual a get client post. Vale, entonces el post data será igual a lo que devuelva esta función. Vamos a comprobar si sigue funcionando el test, si no hemos cometido ningún error. Vale, sigue funcionando bien. Ya estaríamos terminando. Simplemente lo que igual es buena idea es en esta función poder, si queremos cambiar alguno de estos datos, poderlo mandar aquí para cambiarlo. Es decir, podemos poner una variable que se llame overrides. De manera que aquí lo que devolveríamos sería un array merge es decir que lo que mandemos en... Bueno, como es opcional, si no mandamos nada, pues se queda, devolvería todo esto. Si mandamos algún dato porque queramos cambiar pues para una prueba específica, mandar un email incorrecto para comprobar la validación o lo que sea, lo que mandemos aquí en overrides lo va a fusionar con arrays merge, de manera que así podemos, bueno, pues mandar algunas diferencias. Vamos a comprobar que con este cambio sigue funcionando el test. Vale, funciona perfectamente. Vale, entonces lo que hemos comprobado en esta conexión es que los administradores pueden guardar un cliente y además hemos creado dos funciones de ayuda que nos sirvan para no repetir código en la cantidad de test todavía que nos quedan para hacer clientes. Para finalizar, vamos a guardarlo en Git, comprobamos Git status. Estos son todos los archivos que hemos cambiado hoy. Vamos a añadirlos. Y vamos a comitear. Esta es la parte 7. Entonces aquí hemos hecho un test para comprobar. Vamos a poner el it aquí. It can store a client if admin. Vale. Vale, y ahora lo subimos a GitHub. Para que los que queráis... Bueno, en el siguiente conexión, si no, lo subimos a... Ah, no, ya sé por qué es, porque no es master, es main. Git push origin main. Entonces, bueno, ya está sincronizado con GitHub para que los que queráis ver el código o mandar pull request y así entre todos podemos ir mejorando esta aplicación. Nada, me alegro mucho de haber compartido este rato con vosotros y nada, nos vemos en la siguiente conexión.